La presencialidad escolar sigue cayendo en el país. En el mes de junio llegó a un 68%, lo que los expertos ya han calificado como una catástrofe educacional. Para hablar del tema nos acompaña Juan Pablo Valenzuela, investigador del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile. Juan Pablo, bienvenido a Canal 24 Horas. Ahora ya no es vía Zoom, vía presencial. Bienvenido acá al estudio. Hola Andrés, mucho gusto. Gracias por la invitación. A ver, uno revisa las cifras, incluso viendo mes por mes, Juan Pablo, la medición que hacen. Abril 77%, mayo 78%. Junio 68. ¿Qué está pasando? ¿Qué ven ustedes este año por lo menos? Mira, vivimos 2 años, seguimos en pandemia, pero 2 años donde el año 2020 estuvo cerrado gran parte del planeta, especialmente ese primer semestre, y América Latina, incluyendo Chile, prácticamente cerrado por completo. Fue solamente un tema muy puntual. Y a partir del año 2021, con la Universidad Católica y la Universidad de Chile, hemos estado monitoreando con la ayuda del Ministerio de Educación y la Subsecretaría de Educación Parvularia mes a mes cómo ha sido esa reapertura, aprendiendo ese proceso. Y lo que fue el 2021 es que fue muy lento, especialmente, si te acuerdas, hubo un brote al final de marzo que se volvió a cerrar el sistema en ese paso 1, en el paso a paso, el paso 1 que significaba no tenerlo abierto, y después la gradualidad de la apertura. Pero sin embargo, cuando termina el año 2021, la asistencia promedio llega a solo al 40%, 41%. Y por lo tanto seguimos en este proceso durante este año 2022, este tercer año de pandemia, y lo que esperábamos es que tenemos mucha más información, sabemos lo relevante de los aprendizajes, el costo que tienen la no presencialidad, más allá de la educación a distancia. Vacunas también. Vacunas, qué sé yo, masivamente, los profesores, la población por completo, es decir, y además la evidencia, tenemos mucha evidencia que las escuelas no son un lugar de riesgo. No es que no haya ningún tipo de contagio, pero son un lugar de alta seguridad. Y que mientras se aplican los protocolos, que eso sucede en los jardines infantiles de escuelas, es un lugar de protección. Y comienza el tema de la apertura y lo que nos encontramos es que en vez de el promedio nacional es de 92% al año. ¿Previo a la pandemia? Previo a la pandemia, 92%. Los datos es 92%, las escuelas más vulnerables tienen 90%, las escuelas de grupos medios 92%, las escuelas de alto ingreso tienen 94%, el promedio de Chile 92%. Y estábamos a la expectativa de cómo se cerraba, comenzamos con poco más de 60% en marzo y vimos que abril se incrementa, pero después se detiene. Y se detiene en una cifra que es realmente crítica, estamos hablando de 20 puntos menos de asistencia promedio. ¿Tienen alguna lectura respecto a eso? Claro, porque ustedes pueden tener las cifras, pero uno quizás más a largo plazo puede tener la lectura. ¿Qué pasó esos meses? Ha pasado muy poco tiempo. Pero ¿se puede desmenuzar algo? ¿Qué está pasando abril, mayo, junio? Piensa tú que esta información surge a partir de la percepción de la experiencia de los directores y directoras de Chile. Nosotros le mandamos una encuesta con el Ministerio, con la Subsecretaría de Educación Parvularia, una vez al mes a todos los directores del país, primero a de jardines e infantiles, a las directoras, y en otro momento a las de escuelas y liceos. Por lo tanto, lo que estamos recibiendo aquí, analizando, es la percepción, la información que nos entregan los directores. Nos contestan 1.500 directores de colegios cada mes. Es muy generoso el aporte de los colegios. Y entonces le preguntamos, bueno, ¿por qué cree usted el tema de la falta de asistencia? ¿Por qué no están viniendo? Efectivamente. ¿Y qué es lo que dicen? Y la historia que cuentan es un tema que uno puede como comprender fácilmente. Dice, mira, el primer motivo es temas de salud. Hay un tema de percepciones de salud, ¿verdad? Temas de riesgos que hay de por medio, el tema del COVID que sigue existiendo, el tema de las enfermedades respiratorias en términos amplios que hay de por medio, pero también lo que hay que identifican los directores, porque uno le dice más de una alternativa, escoja todas las que a usted le parezca, también lo que hay una percepción de que hay un porcentaje mucho mayor de lo que era históricamente antes de la pandemia de familias que perciben que no es tan relevante o no va a tener tanto efecto o un perjuicio que no asistan regularmente Pese a las sus cifras hijos que conocimos el año pasado de cómo cayeron los aprendizajes a todo nivel. Y bueno, ese es el punto que yo te diría más relevante. Es decir, hay un tema del punto de vista de las familias que se han ido relajando, algunas de ellas, es un tema heterogéneo, no es que uno diga todas las familias, hay un tema de temor, piensa tú antes de la pandemia, también había virus sincicial, también veíamos los inviernos, ¿verdad?, los hospitales. El adenovirus, el parainfluenza, los mismos virus esto no es que lo nuevo ahora es la pandemia y el temor, ¿verdad?, esta construcción. Entonces, lo que hay, el desafío que tenemos de por medio es que las familias, cada una de las familias,
pueda tener en mente lo que hoy día la evidencia dura del planeta está diciendo de los efectos contraproducentes que tiene. No solamente la experiencia que tuvimos heterogénea, personal, sino acaba de aparecer un reporte hace 2 semanas de UNICEF, UNESCO y el Banco Mundial, que han hecho cada semestre un reporte. Pero en este reporte concentran información de 33 estudios a nivel mundial de distintos países, incluyendo países como Brasil y México de nuestro continente, y dan cuenta que el tema de la falta de presencialidad es el factor más relevante para la pérdida de aprendizajes. En la magnitud del efecto dice, mira, por cada semana que faltan a clases, que no tienen clases presenciales, más allá que sea online o no, sino que no tienen clases presenciales, hay un 4% de pérdida de los aprendizajes de un año. O sea, en 25 semanas pierdes el año. Cada 25 semanas es como haber perdido un año completo. Pese a que fuiste el resto del año, no fuiste 25 semanas, el año no... Más allá de que uno haya dicho, pero oye, tuve educación presencial híbrida y teníamos, qué sé yo, un tema de nos mandar unos dispositivos. Bueno, la evidencia mundial da cuenta que es un triste sustituto de la presencialidad. Es decir, ir a la escuela presencialmente cada día, cada niño, cada niña, es indispensable. Y ya tuvimos 2 años, piensa que la magnitud de ese estudio dice que para el caso de Chile, la estimación, dado el tema de la poca asistencia presencial que tuvimos, equivale aproximadamente a haber perdido 1 año y medio de escolaridad. De los 2 años de pandemia, 1 año y medio perdido en promedio. A ver, Juan Pablo, estamos hablando de un 68% de presencialidad, de acuerdo al informe que ustedes y la información que ustedes le entregaban los directores. Un 80% ya es considerado crítico, más o menos. Por ahí está el parámetro. La evidencia mundial dice que cuando falta un estudiante, falta más del 10%, es una inasistencia crónica, es crítica. Porque más allá del promedio, que es de 92, que te decía, lo clave es lo que le pasa a Juan Pablo, a Andrés, a Margarita, a Lucía, más que el promedio. Bueno, cuando le preguntamos a los directores, cuéntenos ustedes qué están haciendo con los estudiantes que están ustedes percibiendo que tienen inasistencia crónica. O crítica, la definición. Y están haciendo cosas, varios directores están haciendo cosas, están llamando por teléfono, por ejemplo, están siguiendo, enviándole material pedagógico para que no se queden retrasados. Es decir, hay un esfuerzo relevante y le preguntamos, ¿desde qué porcentaje de inasistencia de un estudiante usted lo percibe que es crítico? Y lo definieron en promedio de 20%. O sea, 80% de asistencia. Y la evidencia comparada desde el punto de vista que es crítico es de 10%. Faltar 10% o más comienza a ser crítico. Es decir, también lo que tenemos es una percepción de cierto relajo del punto de vista de decir, mira, ¿a quiénes vamos a seguir? ¿A quiénes nos vamos a preocupar de que de verdad tiene que estar presente de por medio? Ese es un desafío del punto de vista de los equipos directivos y de los equipos docentes, de poder redoblar los esfuerzos en cada colegio y en cada liceo. Juan Pablo, ¿esto se remarca en alguna etapa escolar más marcada, valga la redundancia? O sea, o en educación media más marcada, de primero a cuarto básico, de quinto a octavo, no sé, tomando en consideración uno podría pensar quizás los más grandes o los más chicos porque los papás tienen más miedo de mandarlo por razones de salud al colegio, la educación parvularia, los jardines infantiles. ¿Dónde está más marcada la ausencia? ¿Dónde es más alta? Mira, yo te cuento que el atributo antes inclusive de la pandemia en los jardines infantiles es más marcado, es decir, la inasistencia es mucho más frecuente de por medio. Y después en prekinder y kinder, porque hay una percepción de que no es tan relevante, que de verdad, mira, si está un poco, hace frío, de verdad que... Se usa la salud con la no relevancia de una etapa que es, o sea, es un pilar fundamental. Y está muy instalado. Sin embargo, lo que hay un cambio de paradigma porque la evidencia dice, si tú faltas más de este 10%, es un tema crónico con efectos de corto, mediano y largo plazo, sin pandemia. ¿Verdad? Porque lo que estamos conversando ahora es que se agudizó esta situación y se agudizó en términos transversales. Sin embargo, lo que tenemos es que hay una alta heterogeneidad entre los colegios. Es decir, tenemos colegios que tienen asistencia regular, como lo era antes de la pandemia, que han logrado sortear, se han desafiado del punto de vista de decir, mira, ¿cómo lo podemos hacer? Mira, está funcionando de por medio. Entonces, hay un proceso del punto de vista de aprendizaje, de aprender en red, aprender de tus pares. Mira, ¿qué te está funcionando? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos colaborar? Sin embargo, este tema que estamos conversando es relativamente transversal de todos los niveles educativos. Por eso cuando tú decías, mira, de verdad, esto se concentra en medio de los más pequeñitos, bueno, es transversal, por lo tanto, el desafío de todos los grados, de todos los colegios, y el desafío es como,
preocuparnos de cada niño y niña con nombre y apellido. No nos sirve el promedio, sino que requerimos avanzar hacia la particularidad. Conversamos también previo a la entrevista, Juan Pablo, que tú veías, o por lo menos los números que ustedes traían previo a la pandemia, claro, era casi todo sobre un 90%, se marcaba mayor inasistencia en colegios municipales y así increciendo hasta los particulares. ¿Aquí se ve lo mismo? ¿Es más marcada la inasistencia en la falta de presencialidad en colegios particulares, después subvencionados, después particulares pagados? Mira, lo que encontramos, por ejemplo, para el año 2021 y también lo que estamos encontrando en este periodo es que los colegios de altos ingresos se destacan en este tiempo de una presencialidad mucho mayor. Por distintos motivos. Hay un tema también protector, mecanismos de transporte, hay más medios para protegerlos. De distintas modalidades. Sin embargo, cuando tú ves por dependencia, inclusive en este periodo, lo municipal o los servicios locales, hoy día esta educación verdad pública que está haciendo de una nueva institucionalidad, presenta inclusive un poquito más de asistencia, que los particulares subvencionados. Es decir, este no es un componente de lo privado versus lo público. ¿Te das cuenta? Es un tema, de nuevo, muy transversal. Y solamente hay un elemento diferenciado y en el último mes de junio una caída en todo, incluyendo los particulares pagados, de ese grupo más de nivel socioeconómico alto respecto a todo el resto del país. Sí, Juan Pablo, ustedes han hablado de una catástrofe educativa, los números así lo evidencian. Desde el Ministerio, el mismo ministro Marco Antonio Ávila, en esta crónica salieron publicados estos números hoy día en el diario La Tercera, la razón de esta entrevista obviamente. En el gobierno dicen, dentro de la política de reactivación educativa integral, el Seamos Comunidad, que lanzó el gobierno hace un tiempo, en una de las líneas, que creo que la tercera línea, se marca justamente el retorno de alumnos, todo este trabajo. ¿Es suficiente lo que ha planteado la autoridad? Mira, lo que estamos encontrando, que estamos aprendiendo, es que de verdad tiene que ser profundizado ese compromiso del ministerio. Ya. ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, de los 5 componentes, de componente 3, como del punto de vista de recuperación de aprendizaje, está el tema de la recuperación de los chicos que se van como perdiendo, que van como desconectándose del sistema educativo en forma transversal, que tiene mucho sentido hacerlo. Pero sin embargo lo que tenemos es que es una situación mucho más crónica, es decir, esta magnitud de asistencia, inclusive en un mes por debajo del 70% y en promedio de un semestre completo de 20 puntos menos que lo que debería ser lo habitual, significa que no solamente tenemos 2 años de un rezago gigantesco, que tú en un mismo curso tienes alumnos que están en 7º grado, que algunos están en 4º, en 5º, en 6º, en 7º, tienes que un tema de recuperación de aprendizaje, sino que si no están yendo presencialmente, masivamente los estudiantes, se está profundizando esa brecha existente. Por lo tanto, el Ministerio, y este reporte, recuerda que lo hacemos junto con el Ministerio, porque la idea es que la información sean los primeros que la están conociendo, se tiene que profundizar, es decir, lo que tenemos que ir es que nos interese lo que está pasando en cada escuela, en cada liceo, en cada jardín infantil y con cada estudiante. Y Juan Pablo, que tú remarcabas también al principio, falta este plan de acompañamiento a familias, profesores, directivos, alumnos, en el sentido de lo que tú comentabas al inicio. Concientizar de lo importante y lo que se pierde con los aprendizajes, de concientizar de lo que tú decías tú, en 25 semanas se pierde todo un año. El retroceso que hay por los alumnos, lo que puede significar después en el campo laboral, en el desarrollo de la vida. ¿No hay conciencia de parte de muchas familias de lo que se está perdiendo? ¿Eso quizás ahí debe estar el trabajo? Yo te diría que efectivamente tú lo que estás contando es uno de los principales focos, porque Chile muchas veces tenemos poca orientación, ¿verdad?, al tema de la familia. Y aquí la familia es protagonista, ¿verdad? La mayor parte de los casos de que un niño o una niña vaya a la escuela, al jardín infantil, va a ser una decisión de la familia, va a pasar por ella. Por lo tanto, decirle, mira, la escuela, el liceo son lugares seguros, son lugares donde se aplican los protocolos, donde hay un tema de protección, pero del punto de vista del desarrollo de tu hijo, de tu hija, tú que eres el apoderado, de verdad, cada día cuenta. No es un tema que dice, mira, si lo vamos a recuperar, vamos, qué sé yo, en el camino vamos a mejorar la situación. De verdad venimos de muy atrás. Y hoy día, cada día va a ser especial para cada niño, para cada niña, para cada joven en particular. Y requerimos como asociarnos con la familia, con el apoderado en particular. Por último, Juan Pablo, dentro del estudio, ustedes remarcan otros puntos que
te pregunto cómo los evalúan. Ayer se lo preguntaba, incluso ayer tuvimos entrevistado en este programa al ministro Marco Antonio Ávila. Yo le preguntaba sobre la falta y ausencia de docentes, sobre todo en educación subvencionada y pública. Lo difícil que está haciendo encontrar profesores hoy en Chile, el déficit de profesores. Ese punto. Y también los problemas de convivencia. ¿Cómo ustedes lo evalúan en este estudio? Mira, nosotros estamos preguntándole también a los directores ¿Ya? cuáles son los principales, cada mes le preguntamos cuáles son los desafíos más relevantes de este mes. El número 1 en el mes de junio, por ejemplo, es la situación del déficit de profesores, no en términos de déficit global, sino como del ausentismo. Ya. Entonces, ¿Es por temas médicos? Por distintos temas, ¿verdad? Ya. Hay un tema desde el punto de vista de no es que haya, perdón, Juan Pablo, un déficit crónico. No es que, necesiten 100 profesores y tienen 80. No que 20 estuvieran enfermos, no, sino que 20 que no están. Para ustedes son licencias médicas. Yo te diría el tema de licencia médica, el tema también del punto de vista del COVID, el tema del temor de lo que hay, un tema sanitario, un tema piensa, los profesores chilenos mayoritariamente, no es que no haya mayor, son jóvenes. Sí. La mayor parte de los profesores chilenos son jóvenes, tenemos una cantidad importante de profesores. El tema crónico que tú estás es otro desafío que tenemos que todavía es de mediano plazo. Hoy en día lo que tenemos es un tema de una atención del punto de vista sanitario, el tema también del punto de vista, mira, ¿sabes qué? De verdad requerimos encontrar mecanismos para poder atender y que estén cubiertos todo el tema de los profesores por este ausentismo puntual y particular. Lo que esperamos es que de verdad ese compromiso de los equipos directivos que está haciendo, de los propios profesores, de los asistentes de la educación, ahora sea reforzado en el sentido de que si ponemos al centro a los estudiantes, vamos a estar preocupados de qué es lo que pasa con cada uno de los días que vienen a continuación. Este semestre tiene que ser una oportunidad de que esta asistencia, esa presencialidad, tiene que incrementarse porque la recuperación de los aprendizajes no va a suceder a distancia. Si los niños no están, no va a suceder el segundo paso, que es recuperar la brecha enorme que tenemos de bienestar socioemocional y también de aprendizaje. Por último, Juan Pablo, estos 2 años que fueron el 2021 de pérdidas tan significativas en aprendizaje, lamentablemente, ¿se están ahondando con estos números lo que llevamos 2022? Bueno, esa es la conclusión que uno puede sacar. Porque todos pensamos que el 2022 partía de la recuperación, desde lo socioemocional, también esos puntos son tan importantes también como estos, pero lamentablemente en aprendizaje ¿esto se está agrandando? Andrés, mira, la evidencia que te contaba antes, en términos de los organismos internacionales más relevantes para educación y la infancia, nos dan cuenta de eso. La presencialidad es indispensable. Si tenemos esta baja presencialidad respecto en este año 3, que es mayor que la del año pasado, pero de verdad tiene 20 puntos menos para un porcentaje importante de estudiantes, no estamos recuperando lo que tenemos de déficit, sino que lo estamos acrecentando y las brechas del punto de vista de oportunidades se van a acrecentar y muchas veces terminan siendo relativamente irrecuperables en términos intertemporales y la evidencia lo ha dicho así, especialmente para los niños que tienen necesidades educativas especiales, dificultades de aprendizaje y son más vulnerables. Juan Pablo Valenzuela, investigador de la Universidad de Chile, te agradecemos este espacio, un tema, si no de lo más importante, pega en el palo. Muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Muchas gracias por la invitación. Seguimos con otro